Estimados televidentes, tengan todos muy buenos días. Estamos en Tribuna Popular para continuar con la secuencia del hombre de ley de todas las semanas, ¿no? Gracias a la invitación de nuestra amiga Sonia Ramírez. Después de varios días estamos retornando por el momento en el cual vamos a continuar exponiendo todos los temas relativos a los derechos laborales y otros derechos fundamentales que corresponden o amparan a las personas. En el caso nuestro, vamos el día de hoy a enfocar algunos temas importantes del derecho laboral. Y para empezar vamos a tratar sobre el tema de la ley de ceses colectivos, la 27803, una norma que fue dada hace muchos años en virtud, recordarán ustedes o le hacemos recordar, que se debió durante el régimen del gobierno de Fujimori, que hizo despidos masivos o hubieron renuncias entre comillas voluntarias, pero que estaban lógicamente sometidos a ciertas coacciones o restricciones de la voluntad del trabajador. Por ese motivo se da esta ley 27803 y permite formar una comisión evaluadora en la que se encargara de revisar esos llamados ceses colectivos o las renuncias voluntarias y determinar pues si fueron irregulares. Entonces, al determinar irregulares, el gobierno dispuso de que se podía compensar, ¿no? O sea, resarcir mediante una compensación económica. La otra opción era una reubicación laboral, la otra era la jubilación adelantada, y la otra posibilidad era una reconversión laboral, en la cual el trabajador era capacitado para que tome una decisión y poder formar una especie de empresa que le pudiera subsistir o solventar su subsistencia, ¿no? Entonces estos factores que determinó la ley 27803 ha permitido que muchos trabajadores hayan logrado ya ser considerados como tales a través de las diversas listas que se vienen dando desde el año 2003, ¿no? Que salió la primera lista. El tema es que queremos indicarles, estimados televidentes, es que tratándose de derechos laborales, pero con un contenido civil, las indemnizaciones, que ya ha sido tratada a través de la Corte Suprema de Justicia de la República, el plazo de prescripción es de 10 años. En consecuencia, los trabajadores que tuvieron la facultad de ver publicados sus nombres en la lista 1 del 2003, tenían plazo de poder demandar hasta el año 2013. Luego vino una segunda lista, ¿no? El 2005, que también ha vencido. Una tercera, 2006. Luego ha venido una cuarta, ¿no? El 2008, que prácticamente también ya ha prescrito sus derechos. Luego vino una quinta lista y posteriormente una sexta, ¿no? Hablamos del año 2017, que se publicó esa relación de la quinta lista. Entonces, si hablamos del año 2017, tenemos 10 años, o sea, todavía tienen opción de poder demandar sus derechos. O sea, no solamente relativos a demandar o reclamar una compensación, ¿no? A través de la indemnización por daños y perjuicios, sino también la posibilidad de poder demandar sus derechos ante su empleador, que en ese entonces eran las empresas nacionales. Hace poco salió publicado una sexta lista, ¿no? En la cual se han visto beneficiados solamente 21 personas, ¿no? A través de la resolución ministerial 192/2019 del 26 de julio. Entonces ahí se ha publicado esta relación de 21 personas que son beneficiarias. Lógicamente ellos tienen de acá a 10 años, o sea, están dentro del plazo
que puedan reclamar. Queremos, lo resaltante, mis estimados televidentes, es que a través de una resolución también o un decreto supremo que expidió el gobierno, ha previsto de incrementar este beneficio, ¿no?, para aquellas personas que opten básicamente por el tema de la compensación económica, y siempre que no hayan sido repuestos o reinsertos lógicamente al ámbito laboral, ¿no? Es por dicho motivo que el gobierno ha establecido reglas excepcionales, ¿no?, a través del Decreto Supremo 010-2019-TR, que ha sido publicado el martes 9 de julio del 2019. Entonces, como vemos, los trabajadores tienen que estar pendientes o actualizados con el tema de las normas laborales. Y el gobierno, a través de este ministerio, de este decreto supremo, ha dado pues un plazo, ¿no?, de 30 días hábiles de la publicación de la norma para que puedan solicitar esta compensación económica a través del Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces estamos dentro del plazo que tienen que reclamar los trabajadores que fueron cesados irregularmente y que pidieron, ¿no?, para que sean repuestos o reincorporados a su centro de labores y que no han logrado hasta la fecha. Entonces esta norma ha salido para que ellos se acojan a este beneficio de la compensación económica. Tenemos también que nos visitan constantemente los trabajadores solicitándonos que demandemos su indemnización por daños contra las empresas que lógicamente los despidieron irregularmente. Nosotros indicamos que al existir diversas casaciones en las cuales ya señalan que los trabajadores que, si bien han sido declarados cesados irregulares, pero que hayan obtenido, por ejemplo, una jubilación adelantada, o que hayan percibido una contribución o una compensación económica de parte del Estado, según la Corte Suprema ya no tendrían derecho de reclamar, porque indican de que habrían compensado o habrían visto satisfecho su situación de perjuicio, lo cual nosotros estamos en desacuerdo. Sin embargo, son criterios jurisdiccionales que tenemos que observar. Entonces, si aceptamos el criterio de la Corte Suprema, tenemos que decir, aquellos trabajadores que figuran sus nombres en las listas de beneficiados como cesados irregulares y que no han cobrado hasta la fecha una compensación económica, ellos tienen derecho a poder demandar ante el Poder Judicial la acción de indemnización por daños y perjuicios en la modalidad de lucro cesante. También pueden hacerlo la petición de la indemnización por daño moral, ¿no? Entonces, atención para los trabajadores que a la fecha no han demandado, no vía judicial, ¿no?, que se acerquen, consulten con un abogado laboralista y puedan demandar la indemnización por daños y perjuicios en la modalidad de lucro cesante o el daño moral. Aquí en Chimbote se está sentando precedente también respecto al tema del daño moral, ¿no? Debido a que hace poco ha habido un pleno jurisdiccional en Chiclayo y están limitando ese beneficio. Vamos a continuar luego de una breve pausa explicando sobre este tema y otros temas de derecho laboral. Ya retornamos, amigos. Bien, estimados televidentes, estamos nuevamente para continuar con la secuencia del hombre de ley. Sin antes recordarle que cualquier consulta pueden hacerlo a través de nuestro Face, Sabino Ponce Rosso, el hombre de ley, o en todo caso llamarnos o visitarnos a nuestras oficinas jurídicas de Vía Vicencio 562, oficina 302, tercer piso. Nos habíamos quedado en el tema del daño moral. Decíamos que hace poco ha habido un pleno jurisdiccional en la ciudad de Chiclayo en la cual indican de que el daño moral tiene que ser probado.
nosotros consideramos que es una aberración esto. Consideramos que es un acto arbitrario, por cuanto el hecho mismo, o sea, ya existe casaciones anteriores que indicaban que el hecho mismo de sufrir un despido genera lógicamente una afectación emocional para el trabajador y lógicamente que afecta también al entorno familiar, por lo cual nos parece que no ha sido coherente este pleno con lo resuelto anteriormente por la Corte Suprema de Justicia de la República, y queremos que los vocales supremos puedan en todo caso a evaluar y analizar, y que cada caso es distinto a otros. El daño moral que está previsto pues como un resarcimiento en el artículo 1321 del Código Civil, consideramos que tiene que continuar siendo aplicado. Por ejemplo, un trabajador que tiene hijos en edad escolar, o un trabajador que tiene una esposa embarazada y su empleador lo despide, definitivamente le está causando un daño moral, ¿no? Le está afectando la integridad familiar, por lo tanto tiene que ser resarcido. Estimados televidentes, también hemos tenido las consultas de trabajadores respecto a los temas de despidos, a los temas de jubilación, ¿no? Algunos pensionistas nos visitaron a nuestro estudio y nos indican, por ejemplo, en un caso de los trabajadores del régimen minero, ¿no? O sea, nos dicen: yo he trabajado en Cider Perú tantos años y bueno, la ONP me ha dado una pensión normal con la 19990, o sea, el decreto ley 19990, y no le han dado, por ejemplo, mediante la ley de jubilación minera, que es la 25009. Acá también hay algunos elementos que hay que tener cuidados, amables televidentes. El asunto es que un trabajador puede haber trabajado lógicamente en Cider Perú y está dentro del régimen de la ley minera. Sin embargo, tiene que verse los periodos en los cuales laboró, ¿no? O sea, no es lo mismo aquel trabajador que, por ejemplo, terminó su relación laboral con Cider Perú en el año 91, con otro que pudo concluir o cesar en el año 93, otros que cesaron en el año 99, otros en el año 96. Entonces, o sea, cada caso es un caso muy distinto a otro. Pero lo cierto es que la ONP indica que aplicando la ley minera 25009, por ejemplo, un trabajador que haya percibido, hablemos por ejemplo en el año 94, que fueron la mayoría que cesaron, tiene una pensión establecida en el mínimo, por ejemplo en 415, y a alguno le corresponde, según ellos, pues una pensión máxima de 657 soles. Entonces nosotros consideramos de que hay una norma mucho más favorable, amables televidentes, y eso es lo que yo siempre les indico, ¿no? Algunos jubilados que vienen, que me enseñan sus vouchers que están percibiendo una pensión, sin embargo no es correcto la norma, o sea, por más que estén inmersos dentro de la ley minera, sin embargo, consideramos que para muchos trabajadores se le debe aplicar el Decreto Supremo 077-84-PCM. Esa norma es favorable, es mucho más favorable para los jubilados. ¿Por qué? Porque esa norma establecía expresamente que la pensión que le corresponde a ese jubilado o pensionista son 10 remuneraciones mínimas vitales de la fecha en las cuales ellos cesaron, ¿no? Y hablamos por ejemplo del año 91, donde hubo una norma que determinaba expresamente que por ejemplo el trabajador o la remuneración mínima vital estaba 72, multiplicado por 10 son 720, ¿no? 720, y ahí se aplica el 80% de ese monto. Entonces se tiene que un trabajador va a tener una pensión inicial, ojo, una pensión inicial mucho mayor que una pensión mínima, ¿no? Que una pensión mínima inicial o la pensión mínima institucional que la ONP le da en 415 soles.
Entonces, en virtud de ello, estimados televidentes, hay que tener mucho cuidado. O sea, el sistema pensionario tiene diversas normas y cada norma puede ser aplicado para bien o en todo caso lo puede perjudicar al trabajador. Para concluir, estimados televidentes, el día de hoy respecto a nuestra sección jurídica, vamos a también indicar respecto a este punto importante en el derecho laboral sobre el tema de los beneficios sociales, ¿no? Queremos indicar el tema de los beneficios sociales. También es importante decirles y hacerlo recordar al trabajador que todo trabajador sujeto al régimen de la actividad privada del Decreto Legislativo 728 tiene derecho a los beneficios sociales siguientes: vacaciones. Si el trabajador, por ejemplo, está ganando 1.200 soles, tiene derecho a que se le pague por vacaciones igual monto. Y tiene derecho a descansar 30 días, como señala el Decreto Legislativo 713. Sin embargo, como hubo modificatorias también, el trabajador puede ponerse de acuerdo con su empleador y reducir esas vacaciones, ¿no? Y puede ir fraccionando sus vacaciones. Puede tomarse el descanso un día, o puede tomarse 7 días, o puede tomarse 15 días, ¿no? Y en otra etapa tomarse los otros 15 días. Es decir, es un acuerdo, es un convenio que tiene que tomar con el empleador. Tiene derecho a sus gratificaciones. Las gratificaciones en el sistema privado es diferente que en el sistema público. En el sistema privado, el trabajador tiene derecho al monto remunerativo también. Si gana 1.200, tiene derecho a ganar los 1.200 y más algún otro beneficio que le corresponde. En lo que respecta a la compensación por tiempo de servicios, el trabajador en el sector privado tiene derecho a una compensación por tiempo de servicios, que es el 8.33% del monto que percibe. Si el trabajador, por ejemplo, gana 1.000 soles, el 8.33 son 83 soles que le corresponden, ¿no? Que tiene multiplicado lógicamente por los 6 meses, que le corresponde por CTS. Pues esos 83.30 le corresponde mensual. Entonces son derechos que son irrenunciables. O sea, hay que tener en cuenta que esos derechos son irrenunciables. Distinto es al sector público. En el sector público, por ejemplo, no hay ahí gratificaciones, tiene otra denominación. La denominación se llama o se conoce como aguinaldos. Y esos aguinaldos son los que el gobierno aprueba mediante una resolución que, por ejemplo, hace 5 años atrás eran 100 soles y ahí aumentó a 200, luego ha sido 300, ¿no? Actualmente no pasa un aguinaldo o está en ese promedio de 300 soles, lo cual nos parece muy diminuto, pero eso es lo que un trabajador en el sector público le corresponde. Vamos a hablar también más adelante en el sector público respecto a lo que es, por ejemplo, remuneraciones permanentes, qué es remuneraciones totales, ¿no? Qué es remuneraciones íntegras que van a permitir para efecto de poder tener, por ejemplo, para su liquidación de tiempo de servicios. El trabajador en el sector público, por ejemplo, su CTS no lo puede disponer solo hasta cuando él cese en su labor. Y es así, mis estimados televidentes. La próxima semana estaremos tratando otros temas. Entonces, para despedirme, quiero indicarles que si tienen consultas, que por favor llamen al teléfono 948-14-1011 o en todo caso nos visiten a nuestra oficina en Villavicencio 562, oficina 302. En su defecto, hagan su consulta a través de el Facebook, ¿no?, de Sabino Ponce Rosso, el hombre de ley, y yo estoy gustoso de servirlos a partir de las 7 de la noche. Entonces, nos despedimos por el día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes, amables televidentes.